Bien, buenas tardes, bienvenido al encuentro de hoy, donde vamos a empezar a desarrollar una nueva asignatura denominada epidemiología. En el encuentro de hoy, entonces, vamos a ver el concepto, a qué denominamos epidemiología, cuál es su definición, estudiar el contexto histórico de la epidemiología y también su uso y aplicaciones. La epidemiología, como una palabra proveniente del griego, podemos traducirlo como el estudio sobre poblaciones o sobre las poblaciones. Esa definición es importante que lo tengamos presente, la epidemiología como un estudio sobre la población o sobrepoblación. En un concepto más amplio, si nosotros entramos a esa definición de estudios sobre poblaciones, a profundizarnos un poco en este concepto, vamos a encontrar que la epidemiología es el estudio de la distribución y determinante de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de su estudio al control de los problemas de salud. Como podrán ver, ese concepto hace la epidemiología como estudio, ¿sí? Y la aplicación de ese estudio. Podemos entender dentro del área de la salud, vamos a ver que la disciplina, que la epidemiología es una disciplina de la salud pública y una herramienta sumamente importante para la prevención de enfermedades y también una fuente de información para la formulación de políticas públicas. Entonces, entramos a ver la epidemiología como estudio. Y luego, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de distribución? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de determinantes dentro de ese concepto de epidemiología? Entonces, cuando nos referimos a la epidemiología como estudio, porque es ciencia, hay un método de estudio, existe un razonamiento causal, existe una formulación de hipótesis. Entonces, la epidemiología es ciencia. Vamos a ver que es una disciplina, ¿no es cierto?, científica. Y cuando hablamos de distribución, hablamos de frecuencia y patrón, ¿sí? Patrón, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patrón? Hablamos de tiempo, lugar y persona. O sea, vamos a responder acá 3 preguntas. ¿Cuándo, dónde y quién? ¿Sí? Cuando nos referimos de tiempo, hablamos en qué intervalo de tiempo. El estudio en qué intervalo de tiempo. En la última semana, en el último mes, en un semestre, en un cierto grupo de años. Podemos hablar de una década. O sea, ¿en qué tiempo es ese estudio? La otra pregunta que tenemos que responder es ¿dónde? ¿Dónde se realizó ese estudio? ¿En qué lugar específico? ¿En un país? ¿En un continente? ¿Podemos hablar en una población específica, en una comunidad específica, en una ciudad, en una institución? O sea, es necesario definir dónde se realizó el estudio. Y luego, la otra pregunta que tenemos que responder es ¿a quién? ¿A quiénes? ¿A qué grupo de población realizamos el estudio? A los hombres, a las mujeres, o sea, en función al género, en función a un grupo etario, a los niños, a la población adulta. Podemos hablar de una población con ciertas características, por ejemplo, a las personas que padecen cierta enfermedad, por ejemplo, a los diabéticos o a las personas con hipertensión, a cierta o describir qué característica tiene esa población o esas personas estudiadas. Entonces ahí vamos a responder a quién. Entonces, vemos que la epidemiología es una ciencia y que permite realizar un estudio y conocer en función a una distribución, o sea, la frecuencia y el patrón
¿sí? Entonces, respondiendo a las preguntas cuándo, dónde y de quién. Cuando hablamos de determinantes, hablamos de los factores relacionados, los factores asociados, ¿sí? Acá podemos entrar en el concepto de los determinantes de salud, ¿sí? Factores relacionados con el medio ambiente, factores relacionados con el estilo de vida, la biología humana, factores relacionados con el sistema sanitario. Entonces, y por último, la aplicación. Entonces vimos que la epidemiología es una disciplina que está dentro de la salud pública, ¿no es cierto? Y que la aplicación es, nos da información de, de ciertas enfermedades, ¿sí? Describe el comportamiento de ciertas enfermedades en una población y también es una fuente de información para la formulación de políticas públicas en el área de salud. Entonces, la definición de epidemiología, podemos decir que es el estudio, ¿por qué? Porque es ciencia, existe un método científico, sistemático, ¿sí? Usa datos estadísticos, de la distribución, ¿sí? Distribución, recuerden que hablamos de frecuencia y patrón, de responder cuándo, dónde y quién. Y determinante, o sea, causas y factores asociados de los estados o eventos relacionados con la salud de poblaciones específicas y la aplicación de ese conocimiento, de esa información del estudio al control de los problemas. Con ese concepto aparece el rol del epidemiólogo. Y vamos a ver cuál es la función del profesional de la epidemiología y qué diferencia tiene con el profesional de la salud. Vimos entonces que la epidemiología es una disciplina sumamente necesaria, ¿no es cierto?, para la salud y para las acciones en salud pública. Entonces, la gran diferencia que vamos a encontrar es que el profesional de salud interviene a pacientes, o sea, interviene al individuo, y el epidemiólogo interviene en las poblaciones. La imagen es clara, uno, ¿no es cierto?, da recomendaciones generales a toda la población y en caso del profesional de salud interviene al paciente, o sea, al individuo. Entonces, uno interviene en poblaciones y el profesional de salud interviene a pacientes. ¿Cómo lo hace el epidemiólogo? Formula preguntas, investiga, ¿sí? En función de esto, formula conclusiones y da recomendaciones. El profesional de la salud interviene a pacientes y a individuos, realiza un formulario en función a una historia clínica, realiza una evaluación física de ese individuo, hace un diagnóstico, realiza un tratamiento y realiza un seguimiento individual del paciente. O sea, siempre estamos hablando del individuo, de una sola persona. Sin embargo, el epidemiólogo se refiere a poblaciones, ¿sí? Estudian las poblaciones y da recomendaciones a nivel poblacional. En nuestro país, las decisiones políticas en área de salud pública tomadas en este contexto de pandemia fueron consultadas, son productos, recomendaciones de un grupo multidisciplinario de profesionales de salud, donde un rol fundamental e importante toma el epidemiólogo. Ejemplo en este caso, el doctor Pedro Camp, como uno de los referentes de este grupo multidisciplinario de asesoramiento en las decisiones tomadas de salud pública en este contexto de pandemia. Bueno, ¿cómo nace la epidemiología? Y uno de los temas que vamos a desarrollar es el contexto histórico de la epidemiología. ¿Quién fueron los primeros epidemiólogos? Y podemos hablar ya de antes de Cristo y hablar de Hipócrates, considerado, ¿no es cierto?, el primer epidemiólogo, por cuanto intentó explicar la ocurrencia de la enfermedad desde una base racional y no desde un punto de vista supernatural. ¿Sí? En su libro, El aire, el agua y lugares, hablaba nosotros de una relación de la enfermedad con el medio,
sea, con el lugar donde vivía, como que estos podían estar relacionados con las enfermedades. Introdujo los términos epidemia y endemia, sumamente muy utilizado cuando hablamos en epidemiología, referir que es una enfermedad epidémica o con riesgo de generar una epidemia, y cuando es una enfermedad es endémica. Bueno, Galeno, ya estamos hablando de la edad después de Cristo, ¿no es cierto? Lo que formuló es relacionar el estilo de vida y la personalidad con el estado de salud y enfermedad. O sea, relacionar estos factores, específicamente del estilo de vida del individuo con la enfermedad. Ya empezamos a buscar y encontrar como, entre comillas, colocamos culpables, que la gente no, enfermarse no era algo supernatural, responder como un mal de los dioses o algo espiritual por el accionar, ¿no es cierto?, del humano, o como un castigo de los dioses, sino que ya había ciertos responsables, podían relacionar ciertos responsables con la enfermedad. Después, ¿no es cierto?, Fracastorius fue el primero en introducir el tema contagio y propuso algo muy interesante, que para la época ustedes saben que todavía no se había descubierto el microscopio, y no se sabía de la existencia de esos agentes microscópicos, o sea, de gérmenes, de microorganismos de características microscópicas. Saben que el telescopio fue inventado mucho antes que el microscopio. Y Fracastorius lo que estableció es que había algo que se pasaban los enfermos hacia las personas sanas y que lo enfermaban, y que ese algo debería ser muy pequeño y no era posible ver, ¿sí?, que era demasiado pequeña para ser visto a simple vista. ¿Y cómo lo observó esto? Y observó que en una casa, en un comienzo, había una sola persona enferma, y luego se fueron contagiando los que estaban en relación estrecha con esta persona. En un caso de una enfermedad contagiosa, una enfermedad infecciosa, con facilidad de contagio. Entonces decía, hay algo que el enfermo le está pasando a los demás que nosotros no lo vemos a simple vista, pero debe haber, son partículas muy pequeñas, ¿sí?, y que no lo podemos ver. Luego con la creación del microscopio, esto ya se permitió ver que había microorganismos muy pequeños y que desde ahí, ¿no es cierto?, nace la teoría microbiana. O sea, existen gérmenes muy pequeños que son y pueden ser los responsables de estas enfermedades, ¿sí? Que ese algo muy pequeño que no se podía ser visto a simple vista, que decía Fracastorius, el microscopio lo permitió evaluarlo, ¿no es cierto?, y demostrarlo que sí hay, y esos son, ¿no es cierto?, esos agentes microbianos. Pasteur, el padre de la microbiología y de tantos procesos que hoy son conocidos en el ambiente de la medicina, como el proceso también en la producción de alimentos, la pasteurización. Estamos hablando ya del siglo XIX, y demostró, ¿no es cierto?, la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedad. Esos gérmenes de neopatógenos, con ayuda de un microscopio, él pudo demostrar que esos microorganismos podrían causar enfermedades, ¿sí? Inventó un proceso que lleva su nombre, como lo comenté, y desarrolló vacunas contra varias enfermedades, incluidas las ratas. Entonces, Pasteur ya es el padre de la microbiología, y estamos repasando, ¿no es cierto?, el contexto histórico de cómo surge la epidemiología. Entonces, luego también Brown, ya estamos hablando en el siglo XVII, fue uno de los primeros en hacer reportes estadísticos, ¿sí? Ustedes ven que la estadística es una herramienta dentro de la epidemiología, o sea, muy utilizada en la epidemiología. La toma de datos es la evaluación de los datos, no solo en tener en función a tasa de natalidad, tasa de mortalidad,
sino que evaluar estados de salud, indicadores de salud. ¿Sí? Entonces, es conocido, ¿no es cierto?, John Brown, por analizar reportes semanales de nacimiento y muertes observadas en la ciudad de Londres durante 59 años previos, identificando un patrón constante en las causas de muerte y diferencia entre las zonas rurales y zonas urbanas. O sea, lo fue evaluando la tasa de natalidad y una tasa de mortalidad, o sea, el número de personas que nacían en un lugar y en un tiempo determinado, y así también como el número de personas que morían en un lugar y en un tiempo determinado, y lo fue separando, ¿no es cierto?, o identificando según pertenecía a la zona rural o a la zona urbana. O sea, fíjense los comienzos de la recopilación de datos y luego nosotros, que esa primera etapa de la epidemiología, nosotros recopilar esta información, luego vemos que hay una segunda etapa que va a ser la etapa del análisis de esta información y una tercera etapa que es la, ¿no es cierto?, la epidemiología experimental o la donde damos recomendación. William Farr también es un pionero de la recolección de datos estadísticos sobre enfermedad y sobre mortalidad, muy conocida por, por uno de sus famosos descripción, como lo describió él, ¿no es cierto?, el comportamiento de campana de una enfermedad, en la evolución natural de una enfermedad, lo describió y hoy es conocida como la campana de Farr. Describe, ¿no es cierto?, el comportamiento natural de una enfermedad que se caracteriza, ¿no es cierto?, por un brote epidémico, por ejemplo, en la cual, donde empieza a detectar los primeros casos, cómo va aumentando el número de casos hasta que llega un pico, ¿no es cierto?, donde se observa el máximo número de casos y luego empieza a disminuir hasta que la enfermedad, ¿no es cierto?, desaparece. ¿Sí? La descripción de un brote epidémico. Si esta enfermedad continúa presente, ¿sí?, en una comunidad, podemos decir entonces que esa enfermedad que inició como un brote, hoy es una enfermedad endémica en el lugar. O sea que constantemente se reportan nuevos casos de la enfermedad. Y esto hay una descripción, en este momento de pandemia se habla mucho de aplanar la curva. Aplanar la curva es esto, o sea, no llegar a este pico, que este aumento no sea tan pronunciado en esta curva, sino que sea más lento, de tal manera que el sistema sanitario pueda responder la demanda de salud de la población. ¿Sí? Y para eso se toma un conjunto de acciones, tanto políticas como desde las instituciones de salud, como también acciones en la comunidad en sí, porque el individuo es un pilar importante en las acciones de salud pública, y para evitar, ¿no es cierto?, que ese sea tan pronunciado este incremento de casos y que sature el sistema sanitario. Entonces, de acá es que el rol de la epidemiología en dar recomendaciones. ¿Sí? Bueno, y después tenemos el aporte importante de este anestesista, John Snow, británico, que en el siglo XIX describió, ¿no es cierto?, el comportamiento de una enfermedad como el cólera en la ciudad de Londres. Fue es considerado, ¿no es cierto?, el padre de la epidemiología de campo, y que permitió, ¿no es cierto?, primero de identificar la causa de la enfermedad y también controlar la aparición de nuevos casos o de nuevos brotes de cólera en la ciudad de Londres. Yo dejo el link en esta diapositiva donde pueden entrar y leer cómo fue ese desempeño, cómo fue su trabajo y cómo fue algo muy grandioso para la época. Estamos hablando de comienzo, ¿no es cierto?, del siglo XIX.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales usos de la epidemiología en salud pública? Bueno, la identificación de la historia natural de las enfermedades. La historia natural de las enfermedades es el proceso natural de una enfermedad sin intervención médica, o sea, desde que la persona entra en contacto con el agente infeccioso o el agente que produce la enfermedad, o sea, la enfermedad desde su principio hasta, ¿no es cierto?, hasta el final, ¿no es cierto? Es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. O, en caso que la resolución no es favorable, ¿no es cierto?, la muerte del paciente. Esto estudia la epidemiología. ¿Cómo se va comportando? ¿Qué va pasando en la persona o en el paciente en cada una de esas etapas? Luego la epidemiología, ¿no es cierto?, también aporta la descripción de la distribución, la frecuencia, la tendencia de las enfermedades en poblaciones. O sea, hablar, por ejemplo, de que cierta población es más vulnerable a una cierta enfermedad o cierta población es la de mayor riesgo, o qué sector de una población es la que está en mayor riesgo ante una enfermedad, y cuál es la frecuencia de la enfermedad en ese colectivo, o sea, en esa población. La identificación de la etiología de la enfermedad y los factores de riesgo para que esta enfermedad se desarrolle. ¿Sí? Hablemos de esta pandemia de coronavirus, el aporte de la epidemiología como la identificación, quién es el responsable de la enfermedad. Es el virus, un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. ¿Sí? ¿Qué enfermedad desarrolla? ¿Qué características tiene la enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la población más vulnerable? ¿Cuáles son los elementos o las herramientas que tenemos para prevenir el aumento de casos o para prevenir que la enfermedad se convierta en pandemia? ¿Sí? O cómo hacemos, o cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que no haya un incremento rápido en el número de casos, y desde ahí las recomendaciones al sistema sanitario, las recomendaciones a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la magnitud y la tendencia de la necesidad en salud? O sea, ¿qué vamos a necesitar en salud para poder hacer frente a esta situación epidemiológica? Eh, También evaluar, ¿no es cierto?, la eficacia y la efectividad de las intervenciones realizadas. ¿Sí? Eh, en nuestro país, por ejemplo, la situación epidemiológica se fue dividiendo primero en un conjunto de acciones donde se buscó el aislamiento social a través de un término denominado cuarentena, donde se fue pasando por distintas fases, donde en cada fase había cierta relajación en distintas áreas, y que de esta manera, con una evaluación muy sensible, se iba tomando decisiones de cómo la enfermedad se iba comportando en la sociedad, desde un aislamiento muy estricto hasta, ¿no es cierto?, en distintas fases donde ciertos servicios fueron volviendo bajo ciertos protocolos a la normalidad. También es esto, ¿no es cierto?, de trabajar, de dar recomendaciones. Es por eso que en situaciones epidemiológicas como esto, la epidemiología, el epidemiólogo aporta y trabaja codo a codo con los agentes sanitarios, con los responsables de las carteras sanitarias, con los responsables de toma de decisiones políticas, para guiarlos y ayudarlos. Son los que más información saben, los que más conocimiento tienen sobre esta enfermedad. Entonces, la epidemiología va a aportar cuál es la frecuencia de la enfermedad, o sea, qué número de casos tenemos, cuál es la población más vulnerable, cuál es la causa o las causas de esta enfermedad, por qué esa enfermedad se está produciendo, ¿cierto? ¿Qué pasará conmigo? O sea, ¿qué pasa con el individuo? O sea, producto de la historia natural, si yo me contagio de esta enfermedad, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Y luego, ¿cuál es la valoración de las intervenciones? O sea, evaluar las acciones tomadas en función, ¿no es cierto?, de esos parámetros estadísticos que van a permitir evaluar si el programa o un plan implementado se obtuvo resultados favorables.
Por ejemplo, vamos a pensar en este ejercicio. Febrero del año 2020, médicos y epidemiólogos detectan 2 casos de infección de SARS-CoV-2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento son los únicos 2 casos detectados. La enfermedad fue reportada en varios países de Asia, Oceanía y Europa. Es un virus respiratorio que tiene una tasa de mortalidad elevada en la población mayor de 60 años. Es lo que se sabe hasta ahora. Imaginemos este ejercicio lo que sabemos hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el rol de la epidemiología y cuál es el rol de la gente de salud? La gente de salud es tratar a esa persona enferma, esa persona que fue detectado la enfermedad, evaluarlo, implementar un tratamiento, si es que lo hay, ¿sí? Y siempre en función al individuo. Y el epidemiólogo lo que va a hacer es una investigación profunda de estos 2 individuos para ver si se contagiaron a nivel local o son provenientes de viajes de algunos de esos lugares donde han reportado los casos de la enfermedad. Va a evaluar cuál es la población que tuvo en riesgo o cuáles son el nexo que pudo haber tenido o cuáles son las personas que tuvieron en contacto con esas 2 personas en las cuales fueron detectadas la enfermedad. O sea, el trabajo está a nivel comunidad. En función de ahí va a permitir a la cartera sanitaria, o sea, el accionar del cuidado de la salud pública en evitar nuevos contagios, establecer herramientas para prevenir los contagios y hacer un seguimiento estricto de la situación. Y luego, dar recomendaciones para que este evento no vuelva a suceder a futuro. Entonces, la epidemiología trabaja a nivel poblacional. Ejemplo, si en una cierta época del año hay un gran número de personas de un país que viaja hacia un destino, ya sea por ejemplo por turismo, por otro tipo de actividades, también la epidemiología aporta recomendación. Ejemplo, van a viajar a una zona donde, o un área donde es endémico para la fiebre amarilla. ¿Sí? Y sabemos que a nivel país, ¿cierto? Al volver al país, esas personas que se infectan pueden generar un brote de fiebre amarilla, dado que existen todos los agentes necesarios para que se dé la enfermedad. O sea, contamos con el vector, contamos con la población vulnerable, etc. Entonces, ¿qué debe hacer el epidemiólogo? Dar recomendaciones. Por ejemplo, que van a vacunar, que van a viajar a áreas endémicas de cierta enfermedad, y para esa enfermedad que existe una vacuna que permite inmunizar a los pasajeros, entonces recomienda vacunar a la población que va a viajar a un cierto destino o dar recomendaciones, por ejemplo, usar repelentes, evaluar a esas personas cuando reingresan al país. Esa vigilancia estricta y muy sensible permite, ¿no es cierto?, prevenir el desarrollo de enfermedades, de brotes de enfermedades, permite controlar enfermedades, que es sumamente importante. Entonces, el método epidemiológico, hablamos de que la epidemiología es una ciencia y que tiene, ¿no es cierto?, un método de estudio. Existe un razonamiento de las causas o de las causas o de la causa y que en función de eso hiciste un análisis de esos datos y que por último hiciste una etapa que termina la de epidemiología experimental. Entonces tenemos el método epidemiológico, que es la aproximación sistemática, ordenada, constituida por una rigurosa y completa secuencia de actividades, que están divididos en 3 fases de la epidemiología: una epidemiología descriptiva, una epidemiología analítica y una epidemiología experimental. En la primera fase, en la descriptiva, es donde se recoge la información, se identifica la población de riesgo y se define variables, ¿sí? Es una etapa, termina con la formulación de hipótesis, ¿sí? En la segunda etapa es el análisis de los datos obtenidos en la primera etapa, ¿sí? Una evaluación mediante datos, ¿no es cierto?, esta información identificada, ¿no es cierto?, la población de riesgo, las variables, ese análisis mediante técnica estadística que me va a permitir, ¿sí?, aceptar, o sea, confirmar mi hipótesis o rechazar, y tengo que volver, ¿no es cierto?, a plantear nuevas hipótesis para este estudio.
Y luego la epidemiología experimental, ¿no es cierto?, son los resultados de las dos primeras fases, establecer medidas de prevención y control de los problemas de salud. Recuérdense que la epidemiología es una herramienta para la prevención de enfermedades y también una fuente de información para la formulación de políticas de salud. Definido esas tres etapas y teniendo bien claro que en todo estudio epidemiológico pasa, ¿no es cierto?, se identifica esas tres fases. Este es el estudio realizado, ¿no es cierto?, por Snow, había comentado su aporte a la estadística de campo y cómo logró identificar y controlar nuevos casos de cólera en la ciudad de Londres, donde está bien definida a qué denominamos una epidemiología descriptiva y a qué denominamos una epidemiología analítica. ¿Qué ocurre en la primera fase? Y vemos que hiciste una recopilación de información mediante, ¿no es cierto?, encuesta, hay una investigación a nivel poblacional y termina con la formulación de una hipótesis. Se plantea una hipótesis. Luego, el análisis de esa información obtenida, un análisis estadístico, una investigación donde se plantea un objetivo, se realiza una serie de actividades, esa información obtenida se hace un análisis estadístico, lo que va a permitir es aceptar o rechazar esa hipótesis. Y lo que no está acá, ¿sí?, lo dejo como tarea a ustedes, que es cómo describirían la fase de la estadística, o sea, la epidemiología experimental para para este ejemplo. ¿Dónde está? Donde describe, ¿no es cierto?, la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. Lo que queda, ¿no es cierto?, como tarea es describir la epidemiología experimental. O sea, en función a esto, las recomendaciones que se puede dar, teniendo siempre claro el ejemplo, el control de una enfermedad como es el cólera en la ciudad de Londres. Bueno, sin más, hasta aquí llega, ¿no es cierto?, el tema de hoy, donde entonces vimos la definición de la epidemiología, podemos ver de qué se trata la epidemiología y por qué es una disciplina tan importante en la salud pública. Vimos la diferencia que existe entre el agente de salud o el profesional de salud que atiende a un individuo y la epidemiología, ¿no es cierto?, son estudios poblacionales. ¿Sí? Después hicimos un repaso sobre lo que fue, ¿no es cierto?, el contexto histórico de la epidemiología, donde podemos hablar de los primeros epidemiólogos. Vimos algunos ejemplos, vimos cómo es el método epidemiológico de investigación, las fases, y por último, ¿no es cierto?, dejamos un ejemplo de un estudio que permite entender y evaluar en él, ¿no es cierto?, lo que es la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica, y quedando como tarea, ¿no es cierto?, redactar o plantear cuál sería la epidemiología experimental. Quedamos así, nos vemos pronto en la próxima clase. Saludos